todos aptos para dar a conocer todos nuestros requerimientos que necesitamos para lograr un buen desempeño dentro de nuestras aulas. Y con ese buen desempeño que logramos, creo que estamos caminando con paso firme hacia la calidad educativa que tanto necesita nuestro país. En la segunda dimensión consiste o nos dice o trata de la conducción de los procesos de enseñanza para lograr aprendizajes fundamentales. Si la analizamos, nos damos cuenta que estamos tratando con dos factores de desempeño, que son los saberes y los aprendizajes. Asimismo, esta dimensión se refiere al quehacer propiamente dicho del maestro como promotor de procesos de aprendizaje de calidad en sus estudiantes. El cumplimiento de esta misión, sin embargo, supone un conjunto de acciones de experiencia, la investigación, la teoría pedagógica, que son las que han distinguido y se han catalogado de diversas maneras. Se consideran también los desempeños relacionados con el conjunto de los saberes básicos, tanto pedagógicos como disciplinarios, que el docente debe tener para desarrollar en su labor pedagógica y así como desempeños relacionados con sus capacidades para planificar, conducir, evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Del resumen o del contexto de todos los grupos de talleres que han trabajado, hemos concluido en que en el acápite 2.5 se ha reformulado, ¿no? Literalmente dice, se planifica con antelación, con pertinencia a los estudiantes y los resultados esperados, considerando sus diversas diferencias, lengua y saberes, y confiando en las posibilidades de todos, diversificando sus fuentes de referencia, instrumentos de planificación y recursos didácticos, incluyendo tecnologías de información y comunicación. Del común de los talleres hemos rescatado lo siguiente, que planifica con antelación y pertinencia los aprendizajes de los estudiantes, considerando sus diferencias, lenguas, saberes y contextos, así como sus demandas y expectativas explícitas, confiando en las posibilidades de todos, diversificando sus fuentes de referencia, instrumentos de planificación y recursos didácticos, incluyendo tecnologías de información y comunicación. Y qué importante es incluir este último aspecto de las TICs en los aprendizajes de nuestros alumnos. Despertamos mayor interés, mayor capacidad para que ellos puedan internalizar y actuar con todos sus procesos educativos de aprendizaje, ¿no? Luego, en cuanto a las recomendaciones del grupo, hemos coincidido que esta dimensión está muy bien planteada. Lo está planteada en un aspecto macro, donde la terminología que utilizan abarca muchos aspectos del desempeño docente que realizamos dentro de las aulas. Es por eso que nuestros aportes son mínimos, como por ejemplo, dice en el 2.1, si ustedes siguen con su texto que tienen en la mano, por favor, para abreviar un poco, nos damos cuenta que cuando dice, conoce y comprende lo sustantivo de los diversos campos del conocimiento humano implicados en el currículum pertinente. ¿Y por qué pertinente? Porque sabemos que debemos trabajar de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, de acuerdo a las demandas que tenemos dentro de las escuelas, de las aulas. Luego tenemos en el 2.2, a la letra dice, conoce y comprende las demandas específicas de aprendizaje formuladas en el currículum escolar de acuerdo a su nivel y especialidad. Ahí va nuestro aporte, que debe ser de acuerdo a la modalidad, ¿no? Las evaluaciones deben ser de acuerdo a la modalidad, de acuerdo al nivel y a la especialidad del docente, para que la evaluación sea más efectiva y tenga una mayor dirección hacia lo que nosotros queremos, cómo se nos debe evaluar, perdón. En 2.5
En el 2.3, 2.4, lo hemos dejado como está. No ha sido pertinente hacerle ninguna corrección, como reitero, la amplitud de las expresiones son bastante amplias. 2.5 dice, planifica con antelación, con pertinencia a los estudiantes y los resultados esperados. Como están leyendo, el aporte está en planifica con antelación, con pertinencia a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y los resultados esperados, considerando sus diferencias de lengua, saberes y contextos, así como sus demandas y expectativas explícitas, confiando en las posibilidades de todos, diversificando sus fuentes de referencia, instrumentos de planificación y recursos didácticos, incluyendo tecnologías de información y comunicación. En el 2.6 también queda como está, no se ha hecho ningún aporte, ninguna corrección, nos parece muy bien planteado. En el 2.7 dice, promueve la participación activa de los estudiantes en su proceso de aprender. Nuestro aporte ha sido, promueve la participación activa y significativa de los estudiantes en su proceso de aprender. 2.8 queda igual. En el 2.9 dice, organiza el proceso pedagógico con pertinencia a las actividades y resultados previstos, distribuyendo entre los estudiantes y otros actores, cuando sea preciso, los roles y responsabilidades requeridos para el logro de los aprendizajes previstos y gestionando el tiempo disponible de manera óptima y flexible. Nuestro aporte es, a partir de gestionar. Nuestro aporte es el siguiente: organiza el proceso pedagógico con pertinencia a las actividades, resultados previstos, distribuyendo entre los estudiantes y otros actores, cuando sea preciso, los roles y responsabilidades requeridos para el logro de los aprendizajes previstos y gestionando el tiempo disponible de manera óptima, flexible, generando liderazgo cooperativo. ¿Por qué generamos liderazgo cooperativo? Porque nosotros tenemos que trabajar en grupo, que todo el interés del estudiante sea para el logro de todos, no sean individuales. Cada uno aporte al grupo lo que lo demás desconoce, de manera que los aprendizajes se van incrementando gradualmente, y entre ellos. 2.10. Enseña la lengua materna de los estudiantes, demostrando un buen dominio de ella a nivel oral, escrito, explicando a la vez con claridad, con apertura, las inquietudes de todos, con el rigor necesario y propiciando siempre la crítica, agregamos constructiva, porque sabemos que crítica, hemos discutido, tiene una amplitud bastante considerable en su significado. Sin embargo, es necesario agregar la palabra constructiva para que todo vaya en beneficio de ellos, ¿no? Y con la construcción de la crítica, nosotros vamos a tener óptimos resultados. En el 2.11 dice, enseña siempre despertando en los estudiantes el interés y la necesidad de aprender, sosteniendo su ánimo, interés y confianza durante el desarrollo de sus actividades y asegurando las condiciones básicas requeridas para que puedan aprender en un ambiente amigable que les genere seguridad. El 2.12, bastante amplio, bastante claro y queda como está. ¿Por qué? Porque al hablar de uso reflexivo, pertinente y flexible de un repertorio amplio de metodologías, materiales,
recursos para el aprendizaje, de eso tenemos a granel, cantidad, que lo único que nos queda a los docentes, saber dosificar, saber separar y requerir los recursos y materiales que son realmente necesarios en la determinada sesión de clase. No abrumarlos de material, porque eso nos lleva hacia un objetivo inalcanzable. Siempre precisar qué materiales, qué recursos, qué metodología, qué técnicas son las que debemos usar, de acuerdo al tema que se va a tratar. El 2.13 tampoco tiene corrección, queda como está, igual el 2.14. En 2.15 dice, emplea una variedad de métodos de evaluación de manera coherente con los aprendizajes esperados a lograr, promoviendo la autoevaluación e interacción y evaluándose a sí mismo en base a los resultados de los estudiantes. El 2.16 también ha quedado como está. Sin embargo, hemos considerado incluir un ítem más, que es el 2.17, con el siguiente texto. Fomentar el liderazgo cooperativo en los estudiantes y docentes para mejorar el clima institucional. Todos sabemos que hoy en día el clima institucional es un factor de desempeño muy importante, porque depende de él, es como nosotros vamos a interactuar, vamos a tener una interrelación positiva con nuestros alumnos. Dentro de este clima de aula o clima institucional, tiene que prevalecer el buen trato, tratarnos muy bien, con educación, con cortesía, con respeto. Debemos ser equitativos durante el proceso pedagógico, no debemos marginar a los niños por su raza, por su color, por su pobreza, por su riqueza, por su comportamiento, porque cada uno de nuestros niños es un mundo que no conocemos a cabalidad. Y un buen trato puede ganar mucho, inclusive mejorar su proceso de aprendizaje. Asimismo, se ha considerado unas recomendaciones adicionales, como es crear la mesa interinstitucional de concertación entre el CNE, el Ministerio de Educación y los órganos operadores del SINASE para poder unificar criterios por una educación intercultural. ¿Por qué hemos considerado eso? Porque actualmente tenemos 3 documentos que ha elaborado cada una de esas instituciones con factores de buen desempeño. Nosotros, las entidades encargadas de este aspecto, tienen que unificar criterios, unificar factores, unificar todo lo que sea posible para sacar un solo documento que el maestro pueda regirse para mejorar su desempeño o para seguir ese lineamiento de desempeño. No podemos trabajar con 3 documentos probablemente diferentes que nos pueden hacer cambiar el rumbo de lo que queremos hacer. En segunda instancia, hemos considerado que los medios y materiales deben ser elaborados de acuerdo a la diversidad cultural y a la lengua materna de los estudiantes. Hemos rescatado este aspecto teniendo en cuenta la exposición de la colega de Guatemala. Qué importante que a los niños de la sierra, los niños de Cusco, Puno, que hablan el quechua, reciban textos, ¿no?, escritos en su idioma, donde ellos puedan leer, discutir aquellos textos. Tengo conocimiento de un colega que me decía, yo enseño en una región donde hablan quechua, y a mí me han llegado los libros del Ministerio de Educación. Yo tengo que leerlos y con señas enseñarle a los niños porque no hablan muy bien el castellano. Entonces, esas consideraciones se debe tener en cuenta, que los libros sean redactados en la lengua materna de los estudiantes. Y muchas gracias por escucharme.